Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su espacio en el cual compartimos videos, técnicas y herramientas tanto de aprendizaje como relacionadas al conocimiento médico. En esta ocasión nos hemos permitido acercarnos a ustedes para comentarles acerca de la intubación orotraqueal, uno de los temas preferidos de nuestros alumnos de la academia. Les comentamos que dentro de la academia nosotros tenemos resumido el proceso de intubación orotraqueal esquemáticamente en 5P. Sin embargo, este es un video en el cual vamos a expandir ese conocimiento a 7P, donde vamos a poder dar más y mejores herramientas a ustedes, nuestros alumnos. Mi nombre es Javier Robles. Soy parte de los médicos que formamos parte de la Academia Médicos de Impacto y para mí es un gusto dirigirme a ustedes, sobre todo aportando con estos temas de tanta trascendencia y bueno, en vista a su interés, para mí es un placer poder compartir nuestros conocimientos. Y vamos a hablar esta noche de la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal es un procedimiento, me imagino que todos nosotros estamos muy relacionados con él. Lo hemos visto poner en práctica generalmente por los médicos más experimentados en vista de la progresión negativa de un paciente o del estado crítico de un paciente. Es nada más que la introducción de un tubo endotraqueal a través de la vía aérea superior para permeabilizar la vía aérea superior y poder administrar oxígeno de alto flujo. Nosotros, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, vamos a dar recomendaciones para cuándo intubar a un paciente, pero siempre hay que recalcar que es mandatoria la condición clínica de nuestros pacientes. Si no tenemos gasometrías, si no tenemos un médico de terapia intensiva, un médico de emergencia o un médico tratante y nosotros estamos enfrente del paciente, tenemos que ver la evolución clínica del paciente y las recomendaciones que vamos a dar en un segundito para tomar la decisión del procedimiento de intubación orotraqueal. Recordemos también que este es un procedimiento para salvar la vida del paciente y no necesita de manera fundamental un consentimiento informado. Este procedimiento, al ser parte de los procedimientos que se realizan para precautelar la vida del paciente, pues no necesita este tipo de autorizaciones. Y aquí en la pantalla nosotros podemos ver justamente las causas más importantes para tomar la decisión de intubar a un paciente. El primero va a ser que el paciente mantenga un esfuerzo respiratorio severo sin respuesta al oxígeno de alto flujo, es decir, es el paciente con neumonía, con insuficiencia respiratoria, que está recibiendo oxígeno de alto flujo, ya va unos 30 minutos, ya va una hora, no cambia, no mejora. En estas consideraciones hay que tener en cuenta la posibilidad de ya tener el cuarto crítico listo, tener listo el equipo de intubación o interconsultar a terapia intensiva. La siguiente es la oxigenación inadecuada, igualmente con oxígeno de alto flujo, es decir, cuando la presión de O2 se mantiene continuamente baja, menos de 60, y el paciente está recibiendo alto flujo de oxígeno y no mejora la condición clínica, no mejora la parte respiratoria y no mejora la gasometría, sigue con hipoxemia, es un paciente que va a terminar en intubación orotraqueal. La acidosis respiratoria grave, progresiva y persistente. Los pacientes que mantienen presiones de CO2 sobre 50 a pesar de maniobras terapéuticas como nebulizaciones, oxígeno, terapia respiratoria. Estos pacientes, recordemos que la única forma que tiene el sistema respiratorio de lavar o de limpiar ese CO2 es a través del aumento de la ventilación. No hay ninguna medicación que nos pueda ayudar a esto. Es por eso que estos pacientes de manera general necesitan ser intubados y conectarlos a ventilación mecánica con frecuencias respiratorias altas para hacer lo que llamamos de manera muy común lavar el CO2 o limpiar al paciente del CO2.
El siguiente es el agotamiento de la musculatura respiratoria. Es el típico paciente que nosotros decimos, este paciente se va a cansar. Es un paciente que, a pesar del oxígeno, de las medidas terapéuticas, sigue con taquipnia, sigue con uso de músculos accesorios y pasa el tiempo y no mejora. Es un paciente que ese esfuerzo que está realizando va a producir agotamiento y va a necesitar intubación orotraqueal. La otra es la alteración del estado de conciencia. Recordemos que, sobre todo en trauma, cuando un paciente tiene la escala de coma de Glasgow menor a 8, es un paciente con TCE grave que amerita intubación orotraqueal para protección de la vía aérea, ya que se pierden muchos de los reflejos y cuestiones muy sencillas como el vómito pueden producir complicaciones. Y la última es el riesgo inminente de perder la vía aérea. Aquí estamos hablando sobre todo de pacientes con quemaduras o con masas expansivas en cuello. Entonces nosotros tenemos que intubar al paciente antes de que el edema nos haga perder las referencias anatómicas que son fundamentales para intubar. Y obviamente antes que la masa ocluya de manera total la vía aérea y el rato en que nosotros queramos entrar a intubar, no vemos nada, no identificamos nada y el edema no nos permite realizar el procedimiento. Entonces, estos pacientes, sobre todo el ejemplo mejor es la quemadura, necesitan ser intubados con antelación. Para el procedimiento de intubación, nosotros vamos a reunir 7 P's. Al igual que muchas de las mnemotecnias que utilizamos en los cursos, pues las 7 P's nos van a permitir a nosotros tener una idea rápida en nuestra cabeza de qué organizar para poder realizar este tipo de procedimiento, ya que muchas veces, como el paciente puede estar o ingresar ya en condiciones graves sin necesitar de manera prioritaria la intubación orotraqueal, este tipo de procedimientos a los sustos es difícil hacer. Entonces necesitamos tener una mnemotecnia. Y esta mnemotecnia son las 7 P's. La primera, preparar. La segunda, preoxigenar. La tercera, premedicar. La cuarta, poner. La quinta, pasar. La sexta, probar. Y la séptima, proteger. Tal vez ustedes tengan otras o hayan escuchado otras. Hay personas que dividen la premedicación en parálisis. Está muy bien. Nosotros en premedicar tenemos otra mnemotecnia para no olvidarnos lo que tenemos que colocar. Pero son variaciones muy sutiles. Lo importante es tener la idea de que nosotros tenemos que tener una mnemotecnia para esos casos o situaciones que necesitan un protocolo que no nos obliguen a estar pensando, razonando, sino que lo hagamos rápida y de manera sistemática la aplicación de los procedimientos para, en este caso, realizar la intubación orotraqueal. La primera P es preparar. Y aquí nosotros hacemos dos cosas: preparar el equipo y preparar el paciente. En relación a la preparación del equipo, nosotros tenemos que primero preparar el área. Cuando se puede, obviamente nosotros tenemos que considerar dónde trabajamos y muchos de ustedes están en la rural o están en hospitales de provincia que tal vez no tengan áreas lo suficientemente adecuadas como crítico, como terapia intensiva o como estabilización o cuarto de choque. Pero nosotros tenemos que conocer, no trabajamos. Y una vez que conocemos, nosotros nos tenemos que organizar y tenemos que organizar las cosas en el cuarto crítico, ver que por lo menos haya un coche de paro. Si no hay un coche, que muchas veces pasa, sabemos que estamos en crisis en la salud, pero por lo menos una cajita de paro, etcétera. Es decir, darnos formas. Entonces, en preparar equipo, lo que tenemos que hacer es monitoreo multiparámetros, tener un monitor desfibrilador, porque el paciente durante el procedimiento puede hacer una taquiarritmia o una bradiarritmia severa y necesitar descarga. Tenemos que tener listas las palas del laringoscopio, tenemos que tener listos cánulas, tubos, las cánulas que sean de succión, rígidas, blandas, es decir, lo que haya, tenemos que tener listos ahí para estar en vía aérea. Y por último, el equipo de bioseguridad. Recordemos que estamos pasando por estas épocas de enfermedades virales que producen neumonías terribles. Entonces es primordial tener gafas, mascarilla por lo menos, o el visor, guantes y una bata.
Obviamente, no solo por nosotros, también por el paciente, porque recordemos que nosotros tenemos bacterias, bacterias en la vía aérea, bacterias en las manos de otros pacientes, etcétera. Entonces, siempre protegernos. Uno de los consejos que se les puede dar en este equipo es todos los días o pasando un día, de acuerdo a la situación, a su propia realidad, es revisar el cuarto crítico, el cuarto de par, que tenga el coche, que tenga el monitor, que tenga las paletas. Uy, hay cosas muy sencillas como que el laringoscopio no tiene pilas, como que el foco de la pala está quemado y no sirve. Cosas de ese tipo, como que solo hay cánulas pediátricas, cánulas de Guedel pediátricas. Cosas de así, es decir, nosotros sí podemos intervenir de manera positiva en la organización del equipo. Lo siguiente es preparar al paciente. En la preparación del paciente se tiene que informar de ser posible. Siempre vamos a mencionar que la comunicación es importante. Si tiene un paciente crítico, pues decir a la familia, mire señora, su familiar está muy comprometido. Bueno, si no puede hacerlo uno, que tal vez uno es el líder y tiene que tomar las riendas del tratamiento en ese rato, sin mandar a alguien, ¿no es cierto? Al interno rotativo, al enfermero, que converse con el familiar, más o menos averiguo qué es lo que pasó y que sí diga que es una situación grave, que es un paciente que va a necesitar intubación, que va a necesitar ventilación mecánica, que es una situación de pronóstico reservado. Siempre informar a los familiares. Lo siguiente en relación a preparar al paciente es predecir la vía aérea. Para predecir la vía aérea, nosotros lo que vamos a utilizar, como vemos en la diapositiva, es la mnemotecnia Lemon, ¿no es cierto? De limón en inglés. Entonces, la primera L de Lemon es mirar externamente. Obviamente, si el paciente tiene barba, si tiene deformidad, si usa brackets, etc. La E de evaluar. Y para evaluar utilizamos la regla 332, que ya la vamos a ver a continuación. La M, el Malampati, muy utilizado por los médicos anestesiólogos y en pacientes estables. No lo vamos a utilizar mucho en emergencia, pero la vamos a mencionar. La O de obesidad o obstrucción. Entonces, siempre nosotros tenemos que fijarnos ese. Y la N de movilidad del cuello. Estos pacientes hace relación al trauma. Recordemos que el paciente con trauma no podemos manipular la cabeza de manera descoordinada. Tenemos que procurar inmovilizar la columna cervical y ahí lo que hacemos es una maniobra de tracción de la mandíbula hacia adelante. No podemos hacer el mentón barbilla. Claro, porque si hacemos el mentón barbilla le terminamos de fracturar lo que no se haya fracturado, Virgen Santa. Y más bien lo que hacemos es la tracción hacia adelante de la mandíbula. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar nosotros al paciente? ¿Cómo vamos a evaluar y poder predecir de manera más eficiente la vía aérea difícil? Y para eso nosotros tenemos la regla 332 de la evaluación. ¿A qué hace referencia la regla 332? Muy bien. Implica las dimensiones de la vía aérea que a nosotros nos permiten la visión directa de la laringe. A eso hacen referencia. Y para eso hablamos de tres mediciones. Mediciones que los hacemos de referencia con los dedos de la mano. 3 dedos de apertura oral. Indica la facilidad del acceso a la vía aérea. Y como podemos ver, aquí está, 3 dedos de apertura oral, acceso directo sobre todo a la parte inicial de la vía aérea. Segundo, 3 dedos desde la punta del mentón hasta la altura del hueso yoides, es decir, a la unión entre la mandíbula y el cuello. Este permite dar un estimado del volumen del espacio submandibular, que es en donde nosotros más o menos manobreamos. Y claro, lo último, 2 dedos desde la altura del hueso yoides, que lo vemos aquí, hasta el cartílago tiroides, que es fácilmente identificado ya que es el cartílago más grande de la vía aérea. Es decir, desde la unión de la mandíbula con el cuello, ¿no es cierto?, hasta el cartílago tiroides. Esto permite entender la ubicación de la laringe en relación a la base de la lengua. Si bien lo que corresponde, pues, es usar los dedos del paciente para realizar estas mediciones, realmente es un poquito complicado.
Lo que hace el médico es usar sus propios dedos. Tal vez el punto más importante de todo el Lemon sea esta mnemotecnia 332. Un estudio determinó que específicamente una distancia de menos de 2 dedos del hioides al tiroides es la única variable independiente de predecir intubación difícil. Entonces, démonos cuenta cómo es muy importante hacer esto, aunque sea, y no es muy difícil, porque lo podemos hacer justamente frente, en ese momento de enfrentarnos al paciente. La siguiente es la M. Ya hemos evaluado, ahora toca la M del Malampati. ¿Qué podemos decir del Malampati? Malampati es una herramienta que utilizan sobre todo los médicos de anestesia con pacientes estables, ya que a estos pacientes se les puede pedir que abran la boca. Y al abrir la boca, nosotros lo que hacemos es identificar 4 clases de scores de Malampati. Clase 1, donde hay visualización completa del paladar blando. Clase 2, donde hay visualización completa, pero de la úvula, ya no se ve el paladar blando. Clase 3, visualización de la base de la úvula y nada más, es decir, no se le ve lo larguito de la úvula. Y por último, donde no es posible visualizar ni el paladar blando ni la úvula. Entonces, esa situación ya nos predice que la clase 4 va a ser una intubación un poquito difícil. Lo que pasa es que no se lo realiza mucho en pacientes de emergencia, porque pues nosotros lo tenemos claro. Es un paciente crítico, es muy difícil que se pida que abra la boca y que esté bien y que nos colabore, es muy complicado. La segunda P, preoxigenar. Nosotros administramos oxígeno al 100% con dispositivo, mascarilla, válvula, bolsa. Recordemos que estos pacientes ya están bastante complicados, bastante difícil. Muchos de ellos ya han perdido los reflejos y por lo tanto es fácil la manipulación de la cara con el dispositivo mascarilla, válvula, bolsa, que es con el cual le damos oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Hay pacientes que aún no están premedicados y por lo tanto tienen su frecuencia respiratoria alterada, pero la tienen. Entonces, están así. Y muchas veces nosotros estamos luchando contra el paciente. Es decir, el paciente está exhalando y nosotros estamos dándole bolsa. Cuando inhala ya no está respirando nada. Entonces, un poquito está luchando, ¿no? Cuando es un paciente que aún no está premedicado o que no está tan crítico y no está tan colaborador, pues es mejor cada vez que inhale, ahí le damos nosotros bolsa. Si es un paciente que permite la manipulación de la vía aérea sin mayor dificultad, pues nosotros tranquilamente podemos hacer la maniobra CIE, que como la vemos en el gráfico, bueno, por motivos didácticos no hay guantes para ver bien. Sin embargo, se puede ver claramente la maniobra C hecha por los 2 primeros dedos y la E, que es una E formada por los 3 últimos dedos, adapta a la mandíbula para ejercer esa presión que necesita la mascarilla para realizar un close total. Recordemos que para hacerlo, pues tenemos que verificar que el ambú, o el mecanismo mascarilla, válvula, bolsa, porque ambú es la marca, esté bien armado y la mascarilla esté con oxígeno, porque muchas veces no está inflada la almohadilla. Entonces, que esté inflada la almohadilla, que esté el close bien realizado para que no haya fugas. Cuando escuchamos nosotros fugas, estamos dando, se está saliendo todo por los lados, no estamos administrando de la manera adecuada, entonces tenemos que hacer un buen close. ¿Cuándo es mejor? Cuando hay 2 resucitadores, es decir, quien está en la cabecera, en la vía aérea, pues con sus 2 manos hacia la maniobra CIE, produce una oclusión total y otra persona le da bolsa. Recordemos que esto viene unido a una toma de oxígeno al 100%. La siguiente P es la de premedicar. Y para eso nosotros utilizamos una herramienta mnemotécnica muy sencilla, que se llama la herramienta piso. Este se llama piso porque necesitamos hacer varias cosas con el paciente y considerar varias drogas para asistir a la intubación. La primera P es para recordarnos nosotros de la parálisis. Recordemos que la droga indicada por la mayoría de textos es la succinilcolina, pero no disponemos en nuestro queridísimo recuadro del alma. ¿Qué tenemos? Procurón. Se demora un poquito más,
pero sí produce los efectos deseados. Entonces, utilizamos rocuronio como relajante muscular. La segunda, la I del piso, sería la inducción. Nosotros damos inducción con un opioide. Y el opioide, pues, 10 veces más fuerte que la morfina, es el fentanil. Entonces, nosotros tenemos fentanilo, le damos la inducción con fentanilito, un cc, estamos bastante bien. De rocuronio 50 miligramos, también estamos bastante bien. En paciente adulto estamos hablando, ¿no es cierto? Y por último, la sedación. Para la sedación necesitamos una benzodiazepina. La benzodiazepina que sí tenemos, la que más nos sirve, tiene más rápido efecto de acción y una vida media más corta, es el midazolam. Eso está perfecto. La O del piso es para considerar otras medicaciones, es decir, hay pacientes que tienen probabilidad de estar con aumento de la presión intracraneal. Ahí daremos un poquito de lidocaína. Hay pacientes, sobre todo en pediatría, que pueden hacer bradiarritmias. Entonces ahí consideramos en otros atropina. Y tenemos en realidad pues el coche de paro listo para cualquier situación que se dé posterior al uso de las drogas. Recordemos que muchas de estas drogas en nuestro cuerpo producen hipotensión, produce un shock distributivo de origen farmacológico que nos produce hipotensión, y algunos necesitan eh, de norepinefrina como apoyo. En otros, nosotros consideramos todas esas drogas que ya al preparar en la primera P nuestro coche de paro, pues ya tenemos todo listo. Aquí tenemos pues un poquito las dosis y el inicio de la acción de las drogas que hemos visto. No tenemos aquí la succinilcolina, la ketamina muy indicada en paciente pediátrico, pero no tenemos, es muy buena medicación. A veces hay en unos hospitales, hay en otros no hay, sobre todo hay en los privados. En los públicos, eso sí, a veces no hay ni lo que, ni paracetamol, pues más difícil que haya el otro. Entonces el fentanil, el propofol también podemos utilizar, ¿no es cierto? Su efecto de acción entre 15 y 45 segundos. Les encanta a los anestesiólogos propofol y no es una mala alternativa para cuando nosotros no tengamos midazolam. Entonces está muy bien. La cuarta P, posicionar. Nosotros en cuanto a la posición, pues hemos hecho un pequeño video para que sea más sencillo, ya que esta parte no puede ser teórica. Estamos primero hablando de un paciente que no está con trauma porque no está con coagulación cervical y estamos manipulando tranquilamente su cabeza. Ya, empecemos por ahí. Lo segundo es, nosotros cogemos el laringoscopio con la mano no diestra, porque con la diestra, la que necesita precisión, vamos a colocar el tubo endotraqueal. Y nosotros vamos retirando de manera sutil el labio y la lengua, desplazándola hacia el lado donde estamos ejerciendo la presión. Vamos a ver ahí un poquito más claro. Entonces nosotros ahí podemos ver que prácticamente hemos logrado desplazar la lengua, ubicamos la epiglotis, las cuerdas bucales, la vallécula donde está soportando y colocamos el tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Nosotros, al colocar el tubo endotraqueal, pues nos permitimos poder valorar la vía aérea y las relaciones anatómicas que necesitamos verlos. Este es obviamente un monigote, ¿no? Pero si nosotros nos detenemos un poquito en esta parte, pues estamos viendo las cuerdas bucales, la epiglotis, la vallécula, aquí obviamente la parte del paladar. Ya lo tenemos mejor en el siguiente video. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar. Si no identificamos la parte anatómica, si no la podemos identificar, no crucemos el tubo. Y hay otras cosas, como un combitubo, como una mascarilla laringea, que podemos utilizar. O en ese caso, si no podemos ver, tenemos que llamar al anestesiólogo, utilizar un fibrolaringoscopio, es decir, cualquier otro elemento o estrategia, porque si no identificamos, no podemos estar nosotros a las ciegas intentando colocar. La quinta P, algunos de ustedes tal vez no la tengan o piensen que viene en una sola en relación a las P's, el colocar el tubo con el pasar el tubo, pero
Uno de los principales problemas durante la intubación es justamente este tema de pasar el tubo, porque nosotros tenemos que confirmar que el tubo haya sido metido de manera exacta hacia la vía aérea. Y eso lo hacemos en ese momento de intubación. Y para eso tenemos también un pequeño video donde vamos a ver algunas referencias anatómicas. Primero, localización de la óvula, ¿no es cierto? Este es un video laringoscopio. Vemos el paladar blando, seguimos avanzando, ¿no es cierto? Y aquí ya puede asomar la epiglotis que la veíamos en el monigote. Este es mucho mejor porque ya es un poquito más real. Entonces, seguimos avanzando y vemos la vallécula donde va a reposar la lengüeta y al exponer mediante la colocación de la lengua en la vallécula, pues se identifica tranquilamente las cuerdas bucales, que es por donde va a terminar pasando el tubo endotraqueal. Vemos aquí que se produce la apertura glótica y se expone totalmente la epiglotis arriba, las cuerdas bucales que están, pero totalmente libres, y abajo de toda esta estructura está el esófago. Entonces nosotros seguimos avanzando y una vez, insisto, que hemos identificado, y aquí voy a parar un poquito, hay una maniobra que se llama maniobra de Selig, todos la hemos de haber visto. Muchas veces la maniobra de Selig se hace a ciegas y no, el médico que está realizando la intubación orotraqueal tiene que indicar a su ayudante en dónde quiere la vía aérea mediante la compresión externa. Entonces, en la maniobra de Selig, uno cuando está viendo, alguien le comprime justamente la vía respiratoria, la tráquea, para acomodarle, pero lo que tenemos que hacer es nosotros, cuando estamos viendo o estamos distinguiendo esta parte, si es que la vía aérea está, porque por ejemplo, ahí está como, digamos así, está a la izquierda, y alguien le aplasta, nos la desaparece. Si nos la desaparece, ya no vimos nada, la fregó. Entonces nosotros, si es que necesitamos compresión y no vemos si necesitamos que nos la compriman, ese rato que nos la movieron, como dice ahorita, ahí decimos ya, quédate ahí. Entonces la persona lo que hizo es, ya, ahí, quédate ahí. Le dejas ahí, estás viendo y ahí le dejas para que la comprima y le deje ahí donde tú quieres ver. Entonces ahí, justo bien ubicado, bien identificadas las estructuras anatómicas, la P de pasar. Aquí está. Identificamos el balón neumático y muchos de los tubos endotraqueales tienen una marquita negra. Entonces nosotros tenemos que evidenciar que está cruzando el balón y la marquita negra a través de las cuerdas vocales. Ahí nosotros estamos seguros que hemos ingresado el tubo endotraqueal en la tráquea. Si no vemos eso, pues no, realmente no podemos decir. No es cuestión de entrar y salir asustados. No, para nada. A pesar de que nosotros ya hemos visto que se metió a través de las cuerdas bucales, tenemos que comprobar que es la sexta P. ¿Cómo comprobamos nosotros? Pues mediante la clínica primerito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el tercer mundo y en provincia a veces estamos, si en la capital estamos en el tercer mundo, a veces en provincia estamos en el no mundo. Entonces, no tenemos saturación, no tenemos capnógrafo, a veces no tenemos ni disponible una radiografía. Tenemos que confiar lo primero en la auscultación pulmonar, en la clínica. Nosotros nos colocamos el fonendoscopio y lo que hacemos es, en 5 puntos estratégicos, escuchamos al paciente cada vez que nuestro ayudante le está dando bolsa. No podemos, mientras está así, distinguir nada, no. Tiene que haber calma, tranquilidad. Dices, a ver, detente, yo estoy seguro
porque hice la quinta P. Estoy seguro de dónde estoy. Ya, pero, no le des. Pones el fonendoscopio. Generalmente se ausculta primero la boca del estómago porque cuando le dé, de una suena la boca del estómago, pues bienvenido a intubeelesófago.com. No estamos, tenemos que salir. Ya, le da, se escucha bajito o casi no se escucha, estamos perfectos y ahí sí, vamos a los otros cuatro, las bases y los ápices pulmonares. Mucho nos ayuda auscultar las bases porque recordemos que por la anatomía pulmonar, la presencia del corazón hace que haya una diferencia entre los dos bronquios. Entonces, generalmente el bronquio derecho está más inclinadito, digamos así, y se nos puede ir de la intubación, puede ser intubación selectiva hacia el pulmón derecho. Entonces, porque este está como más perpendicular por la presencia del corazón al lado izquierdo. Entonces, por aquí no se mete, pero se mete por acá. Entonces, tiene que estar antes de la división de la carina. Entonces, ahí tiene que estar el tubo endotraqueal. Entonces, nosotros por eso escuchamos. Y si está muy metido o si está selectivo, pues tenemos que sacarlo para que se quede antes de la carina y nosotros, pues tranquilamente, poder ventilar los dos pulmones de manera adecuada. La otra parte dentro de la clínica es el monitoreo. No es tan confiable, y yo lo sé, pero a veces no hay de otra. Y está bonito, ¿no? Muchas veces no tenemos esto y tenemos el saturador de dedito. Si es que nosotros hemos visto el tubo endotraqueal por las cuerdas vocales y estamos seguros de estos dos pasos, de la cuarta y la quinta P. Y en la sexta P hemos auscultado, se ausculta bien y ya está saturando sobre 90. En este caso está saturando 99, pues estamos bien, estamos tranquilos. Si tenemos RX, hagámosle. Si tenemos TAG, hagámosle. Pero si no tenemos, ya, con el procedimiento adecuado, con la comprobación clínica adecuadas también, pues podemos suponer que esta saturación es real. A veces puede ser que no, claro. A veces estamos, parece que sí, parece que no, pero está saturando 30. Y es más, a veces va así como la bolsa de valores. 38, 37, 36, 35. No, uy, no, no, no. 80, 79, 75. No estás, mi hermano, no estás. Entonces salte o vuelve a inspeccionar, metes de nuevo el laringoscopio, vuelves a inspeccionar a ver dónde está. Vaya a ser, a veces el oxígeno no está conectado, a veces se puede angular alguna cosa, entonces ya, pero chequeale si la saturación, después de hacer una cuarta y una quinta P adecuadas, y la saturación está baja, algo puede pasar. ¿Cuál es el método que sí realmente es totalmente confiable? Es este, el capnógrafo. El capnógrafo es lo que se utiliza generalmente en los hospitales del primer mundo o en hospitales de élite, como el Hospital Metropolitano, los Andes. Ellos sí utilizan mucho esto y sobre todo en las áreas de anestesio para confirmar que el paciente esté intubado. Recordemos que solo el pulmón produce CO2, o el estómago, mejor dicho, no va a producir CO2. Capnografía, pues, es una monitorización no invasiva que es complementaria a la saturación de oxígeno y mediante la capnografía se analiza lo que corresponde a la ventilación del paciente, midiendo el dióxido de carbono exhalado. Esta se emplea desde hace más de 30 años, pero la lectura normal de la capnometría, aquí está en nuestro dibujito, está más o menos, está entre 35 y 45 de CO2 al final de la expiración. Si los valores de capnometría a veces pueden ser demasiado bajos, es posible que el paciente no esté recibiendo suficiente ventilación, lo que podría indicar algún tipo de problema en el tubo endotraqueal, colapso pulmonar o obstrucción de las vías aéreas respiratorias. Y si por otro lado los valores de la capnografía son demasiado altos, puede indicar una ventilación excesiva, una obstrucción también de la vía aérea o hipoventilación. Entonces, tomar en cuenta eso, pues, información adicional. Pero si te dispones de carno, y lo peor es que es un sensor, pero de lo más que se coloca aquí en el tubo endotraqueal. Entonces, ese sensor, este va conectado a un ventilador capnógrafo. Hay sensores visuales que cambian de color.
cuando censan el CO2. Entonces, esos también son de menor costo, a veces eso sí, si pudiera tener alguna de nuestras casas de salud. La confirmación más característica, típica y que todos recordamos es la radiografía de tórax, como podemos ver aquí. Se nota el tubo endotraqueal, pues tiene las marquitas de confirma, que sirven para confirmar radiológicamente y están aquí. Y como vemos, el tubo endotraqueal está sobre la carina, por lo tanto, los dos pulmones de este paciente que está con un tubo torácico están ventilados. Y lo último, y lo que nosotros también lo indicamos en el curso de POCUS, es la confirmación del tubo endotraqueal mediante ecografía. Entonces, esta es una imagen donde nosotros podemos ver la sombra que da la presencia del tubo endotraqueal. Vemos aquí la tráquea, vemos aquí el esófago, la visión anterior, la visión posterior. Entonces, esta coleta como de cometa es la que a nosotros nos sirve para confirmar que el paciente está intubado. Muy bien, y por último, y no menos importante, proteger. Y hay una recomendación que yo se las voy a dar y que tal vez les han dado otros de los médicos. Tú, que intubaste al paciente, que le lograste conectar, que confirmaste que el tubo endotraqueal está en el sitio, no sueltes el tubo endotraqueal hasta que alguien le ponga la protección al tubo endotraqueal. Muchas veces ya pasa cualquier cosa, el paciente cae en paro y tú dices, bueno, por favor, tráiganme algo. Y regresas a ver el tubo endotraqueal en la mano. O el ambú en el piso con el tubo endotraqueal. Y el paciente, otra vez sin ventilar, ya ha manipulado la vía aérea, se crea edema, se crea secreción, se puede crear sangrado. Virgen Santa. Yo mencionaba entonces, no, tú, el que entubaste, te quedas ahí sosteniéndolo en la boquita, el tubo endotraqueal, hasta que alguien te ponga un esparadrapo, una vincha, lo que sea. Y aquí vemos uno de los típicos, de las típicas jaretas hechas por esparadrapo duro. La jareta no se hace con esparadrapo suave, eso es lo que uno también ve mucho. Esos esparadrapos que, o sea, recordemos que el paciente puede tener fiebre, puede vomitar, puede movilizar fluidos y el esparadrapo suave se puede mojar y se puede romper y podemos volver a perder bien. Entonces, ¿no? Ese se hace con esparadrapo duro. Con el esparadrapo duro le hacemos la jareta, protegemos o sujetamos de manera adecuada el tubo endotraqueal y ahí recién soltamos. Y ese momento que soltamos ya podemos manipular tranquilamente al paciente. Bueno, y con esto me parece que hemos hablado de la síncope. Por favor, ponme en el chat si es que te ha parecido interesante. Nosotros siempre intentamos facilitar el conocimiento más que repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y aquí hemos intentado dar lo que en la práctica nos parece clave para que ustedes, cuando tengan que enfrentar al paciente, y como digo, como complemento también de las clases que nosotros las tenemos con ustedes, como complemento sirve mucho este video. No se olviden que somos la Academia Médicos de Impacto y siempre vamos a estar pendientes de aportar un grano de arena al conocimiento de la comunidad médica, estudiantil sobre todo, y de los médicos que están ingresando a esta difícil pero muy agradable experiencia de ser médicos con responsabilidades, ya médicos en hospitales, en la rural, etcétera. No se olviden que nuestro WhatsApp es el 0987 265906. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como en el Facebook Médicos de Impacto, escribirnos a nuestro correo electrónico médicosdeimpacto@gmail.com y visitar nuestra página electrónica donde también tienen acceso a echarle un ojito a nuestros cursos www.medicosdeimpacto.com. Para mí, nuevamente, es un gusto poder haber compartido este poquito de conocimiento con ustedes. No se olviden, denle like, síganos en las publicaciones y nos veremos en las siguientes clases.